Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos en esta hora que están allí en sus casas dispuestos para recibir una vez más esa bendición maravillosa que nuestro Señor Jesucristo siempre tiene para cada uno de nosotros. Amén. Para todos aquellos que le creemos y que hoy vivimos por Él y para Él. Amén. Esta es una mañana de bendición. Es un nuevo día que el Señor nos ha permitido, por su misericordia, despertar y abrir nuestros ojos y ver la luz de un nuevo día. Yo te invito para que tú allí en casa, con reverencia, cierres tus ojos un instante y le oremos al Señor y le pidamos que nos hable en esta hora a través de su bendita palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana en el nombre de Jesús. Gracias porque hoy nos has extendido la vida, Señor, una vez más, porque a ti te ha placido, Señor, porque tú eres el dueño y Señor de nuestra vida. Padre, a ti te pertenecemos, somos tus hijos, somos, Señor, oh Padre Santo, pertenencia tuya. Padre, esta mañana, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra solo a ti. Padre, gracias por tantas bendiciones que has derramado sobre nuestras vidas, Señor. Hemos visto tu gracia, Señor. Hemos visto tu misericordia, hemos visto tu poder. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Padre, esta mañana, Señor, glorifícate. Sé tú, oh Dios, trayendo esa palabra a nuestras vidas, Padre. Sé tú hablándonos, Señor. Sé instruyéndonos, capacitándonos, exhortándonos, Señor, y animándonos para seguir adelante. Padre Santo, que tu palabra, como semilla santa que es, caiga en buena tierra en nuestros corazones, Señor, para que podamos llevar fruto abundante para la gloria de tu nombre. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano y hermana, vamos a abrir en esta hora la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Amén. Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y con la unción y el poder de su Espíritu Santo. Amén. Dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Amén. Vamos a hablar en esta hora acerca del tema la ley o la gracia. Amén. Nosotros hoy, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, entendemos por revelación del Espíritu Santo, amén, no por nuestra propia inteligencia, nuestro propio entendimiento, sino por revelación del mismo Dios, de que estamos viviendo bajo la gracia, amén, la gracia que se manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo cuando vino a este mundo a traer, hermano, una nueva vida para cada uno de nosotros, una libertad maravillosa que se manifestó a través de Él y de su obra gloriosa en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia en Galacia para que permanezcan en esa libertad. Amén. ¿Por qué él le dice a la iglesia que permanezca en esa libertad? Porque tristemente, hermano, muchos han caído de la gracia. Muchos han vuelto atrás, ¿sí?, a la esclavitud. Porque déjame decirte de que Cristo vino a traer libertad a nuestra vida. Amén. Esa es la gracia de Dios para con todos y cada uno de nosotros que le hemos creído, que nosotros éramos esclavos porque vivíamos bajo la ley. Amén. Y la ley no trae salvación, sino condenación. Amén.
Aquí dice muy claramente que la ley es como un yugo. Aquí dice, permaneced pues firmes en la libertad, hermano, con que Cristo nos hizo libres, y no estemos otra vez, no podemos volver otra vez al yugo de esclavitud. Pero ¿qué es el yugo de esclavitud? Hermano, es el yugo de la ley, el yugo opresor, amén, en el que nosotros vivíamos antes de conocer a Cristo, amén. Nosotros vivíamos bajo la ley y no bajo la gracia, porque no habíamos conocido a Cristo, porque no habíamos reconocido esa gracia que Él vino a traernos, hermano, cuando vino, porque el Padre lo envió, amén. Por ese amor maravilloso del Padre, Jesucristo vino a nuestras vidas, amén. Y dice el versículo 2, he aquí, yo Pablo, dice, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Mira que en la antigüedad el hombre debería ser circuncidado porque era un mandamiento de Dios. Amén. Dios le dijo a Moisés que le dijera a todos aquellos hombres y siervos de él que caminaban en el desierto con él, que le circuncidaran sus primogénitos. Amén. Para que se los ofrecieran al Señor, que se hicieran una circuncisión hecha por mano de hombre. Amén. Pero era en aquel momento, era cuando estaban en la ley, pero ahora en la gracia, Él dice, yo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Y por qué? Le dice Él a los hermanos, porque muchos querían, aún habiendo conocido a Cristo, habiendo escuchado la verdad que Pablo se esforzaba en predicarle a todas las iglesias, amén, a todos aquellos hombres y mujeres de aquella época, Él les hablaba esta palabra. Y Él le decía a los que habían conocido la verdad y habían escuchado de la gracia, que si se circuncidaban, de nada les aprovecharía Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo vino para deshacer las obras de la ley, amén, para traer un nuevo pacto, un pacto hecho sobre mejores promesas para todos, hermano, para toda esta humanidad por completo. Sí, otra vez os digo, dice Pablo, a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Mira que los que quieren vivir bajo la ley, sí, quieren cumplir solamente una parte, quieren cumplir un aspecto específico de la ley por algún motivo especial o por conveniencia o por agradar a alguien, amén. Porque a veces hay gente, hay personas que aún habiendo conocido la verdad, hermano, tratan de traer de la ley acciones ahora la gracia, hermano, y no se puede combinar la ley con la gracia, amén. Déjame decirte que la ley fue hasta Cristo. Hasta que Cristo murió allí en la cruz del Calvario, fue la ley. Y ahora nosotros, hermanos, estamos bajo la gracia. Dice el versículo 4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Hermano, no podemos, hermano, anular esa gracia maravillosa que nuestro Señor Jesucristo nos ha traído, ya que por esa gracia hoy nosotros, hermano, estamos en la presencia del Señor. Amén. Somos hombres y mujeres libres porque hemos conocido la verdad de Jesucristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud, hermano. La ley, hermano, esclavizaba al hombre porque ningún hombre podía cumplir con la ley. Amén. Era algo que era difícil, porque aparte de que eran los mandamientos de Dios, habían agregado los hombres humanamente preceptos y estatutos de hombres, añadiéndole a la ley, lo cual la hacía imposible de cumplirla. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo para que, ya que nosotros no podíamos cumplir con la ley, Él, entregando su vida por nosotros, nos permitiría, hermano, ser nosotros portadores de ese cumplimiento a través de Él. Amén. O sea que Él viene y paga por ti y por mí. Él viene y cumple la ley por nosotros porque nosotros no hubiésemos podido cumplirla. Amén. Es un regalo de Dios. Por eso se llama la gracia de Dios. Y vamos a abrir en Gálatas 3:6, volteando la página, 2 páginas, puedes encontrar Gálatas 3:6 y dice la palabra.
Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Abraham creyó a Dios. Cuando estamos hablando de Abraham, no estamos hablando de la ley. La ley vino 430 años después de Abraham. Amén. Abraham no vivió bajo la ley. Amén. Por eso Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y entonces nosotros, hermanos, todos los que hoy somos de la fe, somos hijos de Dios en Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿En quién? En Abraham. En Abraham era un hombre libre. Abraham no estaba bajo esclavitud. Él no tenía, hermano, quien le pusiera yugo, porque él era un hombre de Dios. Un hombre que le había creído a Dios y que le obedecía en todo. Y él dijo, Dios dijo que en ti, le digo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de Abraham, amén, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, versículo 10, están bajo maldición. Mira qué tremendo. Si tú y yo hoy dependiéramos de las obras de la ley, del antiguo pacto, estaríamos bajo maldición. Y Cristo vino, hermano, para quitar la maldición. Amén. Él vino, hermano, para deshacer las obras del enemigo, para que no hubiese condenación ni maldición para el hombre, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea que la ley hacía malditos a los hombres, porque era imposible cumplir las obras de la ley. Amén. Eran ordenanzas, mandamientos, estatutos, hermano, que para cualquier hombre era imposible cumplirlos. Sí, versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Hermano, tú y yo no podemos justificarnos haciendo obras de la ley, siguiendo rituales y ceremonias, preceptos y mandamientos que pertenecían al antiguo pacto. Amén. Cuando Cristo vino, Él vino para cumplir la ley. Él no vino a quitarla, no, Él vino a cumplirla. Pero a cumplirla no porque la ley fuera buena, sino a cumplirla porque la ley traía condenación y los hombres no encontraban cómo poder agradar a Dios. Los hombres se esforzaban en cumplir la ley, pero no sabían cómo. ¿Cómo yo puedo hacer? Porque había una ley, hermano, la ley de la carne, la ley de la naturaleza caída, que los llevaba continuamente al pecado, a la desobediencia. Amén. El hombre era esclavo del pecado, era esclavo de sus propios deseos y vivía, hermano, bajo maldición. Pero hoy, hermano, nosotros estamos viviendo bajo la gracia de Dios, y la gracia de Dios se manifestó a través de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mira lo que dice el versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Nosotros somos justificados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y a todos los que hoy le creemos a Él y creemos en Él, hermano, nosotros somos llamados hombres y mujeres de fe. Amén. Que le hemos creído, hermano, hemos creído en ese regalo maravilloso del Padre para toda esta humanidad. Tristemente los hombres no han querido creer. Tristemente este evangelio se ha predicado hace ya más de 2000 años y son pocos, hermano, pocos los que han querido creer. Porque el hombre le gusta vivir bajo sus propios conceptos, bajo sus propias ideas, o sea, llevado por sus propios deseos y su propia maldad. Porque no han querido conocer la verdad, porque no han querido recibir a Jesucristo en sus vidas para que sean verdaderamente libres. Déjame decirte que el que vive bajo la ley es esclavo, pero el que vive en la gracia de Jesucristo es libre. Hay una libertad maravillosa. Por eso el mismo apóstol Pablo le dice a los Gálatas: estad pues firmes, permanezcan firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no vuelvan nunca más a estar sujetos al yugo de esclavitud, a ese yugo de la ley.
Porque ese yugo de la ley esclaviza a los hombres y no los deja venir a la libertad, a la verdadera libertad. Mira lo que dice el versículo 12. Y la ley no es de fe. La ley no es de fe, hermano, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Los hombres tenían que cumplir la ley y tenían que cumplirla toda, no era parcial. Todos tenían que esforzarse en cumplir cada mandamiento, cada ordenanza, cada estatuto, y cada vez que trataban de hacerlo, se daban cuenta de que para ellos era imposible. Hermano, porque era imposible cumplir esa ley, porque era una ley a la cual le habían agregado, hermano, demasiados estatutos y ordenanzas de hombres, mandamientos de hombres. Amén. Pero el Señor vino, hermano, para que nosotros pudiésemos salir de esa opresión, de esa esclavitud. Versículo 13. Cristo nos redimió, hermano y hermana, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Mira el amor de Dios para con nosotros. Mira el amor del Padre que envía a su Hijo y se hace maldición por ti y por mí, siendo un Dios santo, bueno, puro, perfecto, viene a este mundo contaminado, hermano, a morir por pecadores, a morir por hombres malos, porque nosotros, hermano, no éramos buenos, ni aún ahora somos buenos. Por la gracia de Dios estamos en las manos de Él. Es por pura gracia, por pura misericordia. Por eso Él lo dice muy claramente, Cristo nos redimió, o sea, nos compró, hermano, pagó la deuda por ti y por mí, para que nosotros saliéramos de esa esclavitud en la que estábamos confinados. Amén, estábamos atrapados, hermano, en esa ley y no podíamos salir de ella, y esa ley nos oprimía y nos esclavizaba, y no teníamos oportunidad. Hermano, verdaderamente en la ley no había oportunidad para ninguno, porque ningún hombre podía cumplir la ley. Pero vino uno santo, perfecto, enviado por el Padre a esta tierra, hermano, para que cumpliera la ley por ti y por mí. Para que tú y yo, acogiéndonos a esa gracia, hoy pudiéramos ser hombres y mujeres verdaderamente libres, libres por la gracia de Dios. Una libertad de la cual solamente puede disfrutar el hombre y la mujer que nace de nuevo, el hombre y la mujer que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Esa es la gracia de Dios en la cual hoy nosotros nos deleitamos. ¿Y quiénes? Cuando digo nosotros, ¿a quién me refiero? A la iglesia de Jesucristo. Amén. A todos aquellos hermanos que le hemos recibido. Y déjame decirte de que Jesucristo hoy tiene hombres y mujeres que le amamos, que le creemos y que le servimos en todo el mundo. En todo el mundo hay iglesia de Jesucristo. En todo el mundo hay hombres y mujeres que le han creído a Dios, que le han creído a la palabra de Dios. Y por eso hoy nosotros, hermano, podemos andar confiadamente, podemos andar sin temor, sin miedo, hermano. Al hombre del mundo le da miedo lo que está pasando con esta pandemia, le da miedo, hermano, de ser infectado por un virus, pero no le da miedo ir al infierno. Eso no le da miedo, le aterroriza un virus, pero no le aterroriza saber que va a pasar la eternidad en el infierno si no se arrepiente, si no viene a la verdad de Jesucristo. Amén. Hoy los hombres quieren vivir a sus anchas. ¿Cuántos están angustiados y tristes en sus casas? No por un virus, no, sino porque no pueden salir a deleitarse, a divertirse, a darle gusto y rienda suelta a su carne. Por eso muchos están deprimidos y aburridos en las casas, porque están esperando a que pase esto para volver otra vez a hacer lo que a la carne le agrada. Amén. Ellos son esclavos, hermano. El mundo es esclavo del pecado, es esclavo de la maldad. Pero Cristo nos redimió de esa maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Amén. Mira qué maravilloso el Señor, que siendo Él puro, santo, perfecto, viene y se hace maldición, muere en la cruz del Calvario y paga nuestra deuda y nos permite que nosotros hoy seamos nuevas criaturas. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Y aquí que todas, hermano, todas son hechas nuevas. ¿No te parece grande la gracia de Dios? ¿No te parece grande ese amor de Dios para ti y para mí?
que pagó la deuda nuestra, hermano. Hoy somos libres por gracia, hermano, por ese amor maravilloso de Dios. Amén. Mira lo que dice el versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Amén. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Maravillosa palabra. Para que en Cristo Jesús la bendición que Dios le prometió a Abraham nos alcanzara hoy a nosotros. Amén. Nosotros pertenecíamos a los gentiles. Amén. Hoy nosotros, hermanos, pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, al pueblo de Dios. Somos ese linaje escogido, ese real sacerdocio, esa nación santa, pueblo adquirido por Dios para mostrar tú y yo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas en que andábamos, a su luz admirable. Amén. Para que en Cristo Jesús esa bendición y esa promesa que Dios le hizo a Abraham nos alcanzara a nosotros. Porque le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Esa bendición hoy ha alcanzado a hombres y mujeres que éramos pecadores. Hermano, nosotros éramos pecadores por naturaleza, hijos de desobediencia. Pero hoy, hermano, que hemos conocido a Cristo, vivimos en libertad. Vivimos, hermano, en unidad, vivimos creyendo al Señor, confiando en Él, dependiendo de Él. Nosotros ya no dependemos de las obras de la ley, nosotros ya no dependemos de las obras de la carne. Ahora nosotros dependemos de aquel que nos hizo libres, que nos hizo nuevas criaturas, hermano y hermana. Por eso hoy nosotros podemos tener gozo, podemos tener paz, podemos, hermano, decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, nosotros no tenemos temor de morir. El cristiano no tiene temor de morir. El cristiano, hermano, sabe que su Señor en cualquier momento lo puede llamar. Sabe que el Señor en cualquier momento le puede decir, hijo, ven. Y nosotros que le pertenecemos a Él, estamos dispuestos para hacerlo, para ir en ese momento en que Él lo requiera, hermano. Esa es la disposición del cristiano. A saber que en un momento dado, en un momento, el Padre nos puede llamar. Pero nosotros estamos confiados en Él, porque ya no somos esclavos. Porque ahora somos libres, porque ahora vivimos bajo la voluntad de nuestro Dios, haciendo la voluntad de Dios. No que no pecamos, no que no fallamos, pero sabemos, hermano, que continuamente podemos venir a Él. Cuando le fallamos en arrepentimiento, y dice la palabra que Él, que es fiel y misericordioso, perdonará nuestros pecados. Él perdona nuestras maldades, Él perdona nuestras iniquidades y nos permite, hermano, seguir siempre adelante, seguir siendo hijos de Dios. Amén. Porque el hombre cuando peca no deja de ser hijo de Dios. No, todos pecamos, todos fallamos. Pero la palabra dice que el que encubre su pecado no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará siempre, siempre la misericordia de Dios. Amén. Qué maravillosa la palabra de Dios. Vamos a abrir ahora, hermano, en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 13 al 14. Libro de Romanos capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice la palabra, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Muy claramente lo dice, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham, amén, o a su descendencia, sino que fue por la fe, hermano, por la fe de Abraham, que mostró al Señor. Él nos llamó también a nosotros a través de Él. Nosotros somos hijos de Dios a través de Abraham. Amén. Volvemos a esa gracia, hermano, de antes de la ley. Porque la ley, hermano, vino 430 años después de Abraham. O sea que cuando nosotros, hermano, nacemos de nuevo, venimos a ser hijos, como dice la palabra, en Abraham. Amén. En Abraham somos llamados hijos de Dios por la obediencia de Abraham. Y hoy nosotros, hermanos, le obedecemos al Señor, le creemos al Señor. Y estamos tratando, hermano, todos los días de esforzarnos, hermano, para permanecer, hermano, en esa libertad.
Hermano, es que permanecer en esta libertad, hermano, hay que esforzarse. No es que simplemente Cristo nos trajo a nosotros esa libertad y que nosotros ya podemos hacer lo que queramos, no. Hermano, nosotros tenemos que permanecer en la libertad. Por eso el apóstol Pablo se lo dice a la iglesia en Galacia: permanezcan en la libertad con que Cristo los hizo libres. Miren ese sacrificio de Jesucristo. Miren ese amor del Padre tan grande para con nosotros, que envía a su Hijo a morir en una cruz para que nosotros hoy podamos permanecer en una libertad maravillosa. Y esta libertad nos conduce cada día a humillarnos más en la presencia de Dios. No es que la libertad nos lleva más al pecado, a que hagamos lo que a nosotros nos parece, hermano. No, esta libertad nos lleva todos los días a humillarnos más en la presencia de Dios. Amén. La libertad de Dios es para vivir, hermano, conforme a su voluntad, no conforme a la carne. El hombre que es nacido de nuevo, el hombre que ha conocido la verdad, sabe que esa libertad que Cristo le dio es para que nosotros vivamos para Él. Es para vivir, para agradarle a Él. ¿Por qué? Porque, hermano, Él tuvo misericordia de nosotros. Hermano, Él nos miró, hermano, con ojos de misericordia, como un buen pastor mira a sus ovejas. Y nos miró porque éramos ovejas que estábamos dispersas. Y vino, hermano, y nos reunió y nos llamó, hermano. Y hoy, hermano, nosotros pertenecemos a ese rebaño. Pertenecemos, hermano, al rebaño del cielo. Y tenemos un pastor maravilloso que nos pastorea continuamente. Hermano, que nos cuida, que nos apacienta, que nos sustenta, que nos alimenta, que nos bendice todos los días. Esa bendición maravillosa del Señor está sobre aquellos que hemos creído, hermano. Hoy la iglesia más que nunca necesita aferrarse a la gracia de Cristo, dejar de estar dependiendo de las obras de la ley, dejar de estar dependiendo de mandamientos de hombres. ¿Cuántos hombres hoy en los altares, hermano, ponen mandamientos de hombres a la iglesia y la iglesia los recibe y la iglesia los acepta, hermano? La iglesia acepta que el hombre la esclavice. Hermano, Cristo vino a hacerte libre, no te hagas esclavo del hombre. Tú eres hijo de Dios. Tú eres libre, permanece en esa libertad. Hermano, muchos engañadores han salido por todo el mundo, trayendo nuevas leyes, trayendo nuevos mandamientos, trayendo nuevas ordenanzas, hermano, cosas que no están en la palabra de Dios. No son sino mandamientos de hombres, pero tristemente muchos hoy siguen a los hombres. Siguen a los mandamientos de los hombres y se alejan del mandamiento de Dios, hermano. Estos son los mandamientos de Dios, su palabra es lo que el Señor manda para su iglesia. El que me ama, mi palabra guardará, dice el Señor. Si tú y yo amamos al Señor, nos ceñimos a su palabra. Amén. Y si nosotros permanecemos en Él y Él permanece en nosotros, podemos pedirle confiadamente, hermano. Y lo que le pidamos, Él dice que nos será dado, que nos será hecho. Hermano, esa es la gracia de Dios. Yo te invito para que tú permanezcas en esa gracia. No te dejes enredar por la internet, porque salen demasiadas cosas en la internet, hermano, en los medios de comunicación, hermano, cosas que el enemigo trae para confundir a la iglesia. Y como estamos viviendo estos últimos tiempos, esta crisis de esta pandemia, muchos están confundidos. Y muchos hermanos, en vez de seguir confiando en Dios, seguirle creyendo al Señor, se apartan de Él. Se apartan, hermano, a seguir lo que los hombres digan. Lo que digan, hermano, aún los hombres que no conocen a Dios. Lo que digan los gobiernos del mundo. Hermano, los gobiernos pueden decir muchas cosas, sí. Y nosotros debemos respetar la autoridad de los gobiernos, sí. Pero primeramente la autoridad de Dios. Primeramente nosotros estamos, hermano, sujetos a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Porque nosotros hoy, hermano, le pertenecemos a Él. ¿Y a quién hemos de agradar nosotros y de honrar primeramente a Dios? Hermano, los gobiernos pueden sacar leyes corruptas a partir de este momento. Estamos viviendo, hermanos, los últimos tiempos y tal vez, hermanos, los gobernantes van a empezar a reprimir la iglesia. Van a empezar, hermano, a coaccionar la libertad que Cristo nos ha dado. Pero nosotros, hermano, estamos llamados a perseverar y a permanecer. Hermano, sabemos de que puede costarnos aún la vida. Podemos, hermano, perder la vida física, sí, pero no vamos a perder la salvación de nuestras almas. Porque vamos a estar agradándole al Señor. Hermano, vamos a pasar persecución, sí. La palabra ya lo ha dicho, hermano, ya la palabra nos lo ha advertido siempre. Los que queramos hacer la voluntad de Dios, los que queramos vivir piadosamente, agradando al Señor, vamos a padecer persecución. Hermano, una persecución que se va a manifestar en estos últimos tiempos. Hermano, la iglesia tiene que estar preparada para esa persecución que se avecina.
porque las leyes del mundo, las leyes terrenales van a ir cambiando, se van a ir tornando más hostiles y más difíciles para nosotros los hijos de Dios. Tal vez sean más fáciles para el mundo, sí, para el mundo van a ser fáciles porque son leyes corruptas, porque son leyes, hermanos, de hombres, porque el enemigo se disfraza, hermano, y el enemigo pone en estos hombres leyes para que opriman a la iglesia de Dios, para que nos opriman a nosotros. Mira, nosotros hoy estamos predicando por la internet, podemos estar predicando en las congregaciones normalmente, como siempre lo veníamos haciendo, pero todo esto, hermano, no es simplemente un virus, no es simplemente, hermano, una infección. Hermano, la verdadera pandemia es el pecado del mundo. Esa sí es una pandemia mundial, hermano, donde el mundo está contaminado de pecado y de maldad, y al gobierno no le importa el pecado del mundo. Es al diablo el que está preocupado porque la iglesia le ha quitado almas, la iglesia le ha arrebatado almas al diablo. Tantas almas le ha arrebatado que él cada día se afana en seguir haciendo su maldad. Hermano, él cada día busca nuevas estrategias y nuevas maneras, hermano. Y esta pandemia es una de las maneras en que el enemigo, hermano, quiere quitarnos la fe, quiere apartarnos de Dios, quiere anular a la iglesia. Pero la palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Y si el Señor lo ha dicho, nosotros le creemos, hermano. Si el Señor dice, hermano, que ningún mal podrá contra nosotros, hermano, que si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros nos debemos aferrar a esas promesas. Cada día nosotros, hermano, la iglesia, los hijos de Dios, los cristianos, hermano, tenemos que aferrarnos. Estamos viviendo, hermano, tiempos malos y lo que viene no es mejor. Pastor, usted me está poniendo nervioso. No lo digo para ponerte nervioso. Precisamente te lo digo para que te pongas atento, para que estés vigilante, para que cada día camines más cerca de Dios, más unido a Él, hermano, haciendo su voluntad, agradándole en todo. Porque cuando nosotros agradamos a Dios, hermano, y Él se agrada de nosotros, no tenemos temor, no tenemos miedo de lo que pueda hacer el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, estamos bajo la gracia que Cristo vino a traer a tu vida y a mi vida. Nosotros no podemos desechar la gracia de Dios. Hermano, muchos han desechado la gracia de Dios por miedos, por temores, por agradar a hombres, hermano, por vanidades de este mundo. Mira lo que dice la palabra en Gálatas 2:21. Abre allí tu palabra. Gálatas 2:21. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Hermano, nosotros no desechamos la gracia de Dios, porque Cristo no murió en vano. Cristo murió por esa libertad de la cual hoy nosotros estamos disfrutando. Él murió para que tú y yo podamos tener esta libertad. ¿Libertad de qué? De no tener miedo. Esa es la verdadera libertad. Libertad de no tener temor. Libertad, hermano, de poder, hermano, avanzar cada día sin vacilación, cada día, hermano, con más contundencia, hermano, sabiendo de que el Señor está de nuestro lado, de que el Señor no nos ha dejado ni nos ha desamparado y que nunca lo hará. Nunca te dejaré y nunca te desampararé, nos ha dicho el Señor. Y mientras que Él esté de nuestro lado, hermano, ¿de qué temeremos? El salmista dijo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Hermano, tú y yo no tenemos que tener miedo del diablo ni de sus demonios. Nosotros no tenemos que tener miedo, hermano, de lo que el hombre nos pueda hacer. Nosotros, hermano, estamos en las manos de Dios, el Todopoderoso, el todo suficiente, para el que nada es imposible, para que nada es difícil, hermano. Entonces, ¿por qué vamos a temer? El temor, hermano, es del hombre que no tiene a Dios. A él sí le tiene que dar miedo. Él debe estar asustado, el mundo. El mundo debería estar asustado, hermano, sabiendo, hermano, de que esto, hermano, está llegando a su final. De que este mundo se le está acabando el tiempo, hermano. Déjame decirte que se está acabando el tiempo. En cualquier momento nosotros, la iglesia de Jesucristo, seremos levantados. En cualquier momento Cristo viene a levantar su iglesia y va a comenzar esos tiempos de que habla la palabra, los tiempos postreros, hermano. Va a empezar, hermano, esa tribulación, esa gran tribulación sobre esta tierra, sobre aquellos que no han querido creerle al Señor, que no han querido recibir esa gracia infinita. Hermano, es que es gracia porque es gratis, es gracia porque es puro amor.
Nada nos cuesta, hermano, al hombre no le cuesta nada recibir a Cristo. No nos cuesta un peso, hermano, nadie tiene que pagar, nadie. Tú y yo no tuvimos que pagar por esta salvación que hoy tenemos. Hermano, no nos costó un peso. Hermano, Cristo pagó por ti y por mí. Ningún dinero del mundo puede pagar la salvación que Cristo nos ha dado. Con todos los tesoros del mundo no se puede pagar la libertad que nosotros como iglesia de Jesucristo hoy tenemos, hermano. ¿Seremos ricos o no? ¿Seremos ricos? Pues todos los tesoros del mundo no serían suficientes, hermano, para que un hombre entrara en el reino de los cielos. Se necesita solamente creerle a Jesucristo, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Y no solamente creerle, sino permanecer en Él. Porque los que hemos creído debemos de permanecer siempre firmes, constantes, creciendo en la obra de Dios. Basta ya de vanidades, hermano. Tal vez a veces nosotros nos dejamos llenar de la vanidad de nuestro yo, de nuestros propios pensamientos. A veces la mente nos incita a volver atrás, a veces la mente nos incita a hacer las cosas que antes hacíamos, nos incita a buscar los deleites todavía de la carne. Nuestra propia carne nos engaña, nuestra propia mente, hermano, nos coacciona, hermano, para que abandonemos a Dios, para que abandonemos la obra que Él nos ha encomendado. Hermano, no, pues déjame decirte de que nada en este mundo vale la pena para dejar a Dios. Nada lo que hay en este mundo, hermano, vale la pena. ¿Qué nos podrá apartar del amor de Dios? ¿Quién nos podría apartar? Tú te has puesto a pensar, ¿qué me puede apartar a mí de la presencia de Dios? ¿Será la riqueza? ¿Será la fama? ¿Será el amor a mis hijos? ¿Será el amor a mi esposa? ¿Será el trabajo, las ocupaciones? ¿Serán los deleites de mi carne? ¿Qué nos puede apartar? Hermano, el apóstol Pablo dijo, pues nada nos podrá apartar, nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios. Amén, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede apartar. Tú y yo tenemos que estar decididos, hermano, aún a perder nuestra vida. Porque va a llegar el momento en que quizás nos van a llevar presos por predicar la palabra de Dios. Hermano, nos pueden llevar presos. Meterlos a la cárcel porque van a colocar leyes donde se prohíbe, como en muchos países está sucediendo, como en China, que por predicar la palabra de Dios los hombres van a la cárcel y quizá muchos van a perder la vida. Pero déjame decirte que Jesucristo jamás nos ha engañado. Él lo dijo en su palabra, va a llegar el momento en que los hombres van a creer que quitándole la vida a ustedes están haciendo bien. Que si los matan a ustedes están haciendo bien. Hermano, por el engaño del diablo, por el pecado del mundo. Amén. Pero nosotros debemos, hermano, decirle, Señor, heme aquí. Heme aquí, Señor. Mi vida te pertenece. Mi vida es tuya, Señor. Y yo estoy dispuesto, Señor, a seguir adelante. No me voy a dejar enredar. No me voy a dejar enredar por el mundo, hermano. No me voy a dejar enredar por mis pensamientos. Porque a veces, hermano, los pensamientos, hermano, nos quieren debilitar. Hermano, el desánimo viene, el desgano viene, hermano, la opresión del mundo, hermano, la escasez muchas veces trata de desanimarnos, pero nosotros, hermano, no somos de los que retrocedemos. Nosotros no podemos retroceder a causa, hermano, de nuestras debilidades, de las necesidades que se presentan. Nosotros tenemos un Dios que nos conoce, un Dios que sabe lo que sentimos. Dios sabe cuando tú y yo amanecemos un poco débiles, cuando a veces amanecemos, hermano, cansados o fatigados, cuando estamos afligidos, hermano, cuando tenemos problemas, Él lo sabe. Él conoce tu necesidad y conoce mi necesidad. ¿Por qué nos vamos a ocupar de nuestras necesidades cuando tenemos un Dios que se ocupa de nuestras necesidades? Nosotros tenemos que ocuparnos de hacer la obra de Dios. No preocuparnos, no. Ocuparnos. Preocuparse es ocuparse antes de. Nosotros no nos preocupamos. Nosotros nos ocupamos todos los días de hacer la obra de Dios, de hacer la voluntad de Dios, de responderle a Dios a lo que nos ha encomendado. Él nos encomendó algo muy grande. Él le encomendó, hermano, a hombres y mujeres que le aman, le encomendó la obra de Él. Mira que Él le entregó su obra a hombres mortales. Nos entregó una obra, hermano, gloriosa y maravillosa por la cual nosotros debemos responder, hermano. Debemos responderle al Señor, decirle, Señor, lo que tú me entregaste, Señor, hasta el final lo hice. Hasta el último día de mi vida amé tu obra. Hasta el último momento de mi vida quise hacer tu voluntad, quise agradarte. Y el Señor te dirá, ven buen siervo y fiel. Ven buen siervo y fiel. Entra en la presencia de tu Dios.
Hermano, debemos esforzarnos cada día, hermano. Ya no estamos, hermano, viviendo una ley. Ahora estamos viviendo la gracia de Dios, hermano. Las leyes, hermano, las leyes de los hombres hoy son corruptas y van a querer, hermano, cada día apartarnos de Dios. Depende de ti y depende de mí en quién hemos creído. Si hacemos la obra de Dios o si hacemos la obra del hombre. Si agradamos a Dios o si agradamos a los hombres. Pablo lo dijo, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Amén. Mira que mi Cristo murió en la cruz, siendo el Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios con todo su poder y autoridad. Él murió en la cruz. Amén. Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿A qué nos vamos a aferrar nosotros? A nuestra vida. A nuestra vida, hermano. Nosotros no tenemos que aferrarnos a nuestra vida, porque nuestra vida ya tiene dueño. Nuestra vida ya tiene un dueño y Él dispondrá el día en que tú y yo tengamos que partir de este mundo. Tú y yo no vamos a partir de este mundo por la voluntad de ningún hombre. Tú y yo no vamos a partir de este mundo por un virus o por una pandemia, no. Tú y yo vamos a partir de este mundo el día que Dios lo determine. Amén. Y ese día será glorioso para nosotros. No será un día de tristeza, déjame decirte. No será un día de angustia ni dolor, será un día de victoria, hermano, de victoria, porque estaremos para siempre en la presencia del Señor. Amén. Qué maravilloso es cuando nosotros le creemos a Dios, hermano. Cuando nosotros dependemos de Él. Hermano, no dependamos de las obras de la ley, no dependamos de las obras de la carne. Hermano, no hay nada que nosotros podamos hacer para ir al cielo. Cristo lo hizo todo para que tú y yo podamos ir al cielo. Ya no tenemos que depender de que si hacemos esto o hacemos aquello. Nosotros hoy permanecemos en Él porque hemos creído en Él, porque le hemos creído a Él y porque sabemos, hermano, de que Él es fiel y verdadero. Nuestro Dios es fiel y verdadero como ninguno, hermano. Ningún hombre es fiel, no somos fieles, hermano. Ni siendo cristianos aún somos fieles. Todavía le fallamos a Dios. Pero la misericordia de Dios es tan grande que aunque nosotros le fallamos continuamente, Él viene y nos levanta. Él viene y vuelve y extiende su mano y nos dice, hijo, sigue adelante, no te desanimes, esfuérzate y sé valiente. Cada vez que caigas y estés dispuesto a levantarte, yo te voy a levantar. Hermano, porque el hombre tiene que estar dispuesto, hermano, dispuesto a saber que en el momento en que falla hay un Dios que lo perdona. Hay un Dios que está ahí dispuesto para levantarlo, porque el enemigo quiere desanimarnos cuando fallamos. Porque quiere decir, tú estás viviendo, mira, todavía en pecado. Tú todavía eres un pecador. Tú todavía eres malo. Tú todavía estás en la carne y quiere traer desánimo, hermano, a nuestra vida. Pero nosotros debemos de decirle, Cristo está conmigo. Cristo está conmigo y en victoria estoy. Hermano, la iglesia de Jesucristo estamos en victoria. Estamos en victoria porque el victorioso está con nosotros. El que venció a Satanás, el que venció a la muerte, está de tu lado y de mi lado. Así que nosotros, hermano, con confianza, sigamos siempre adelante confiando en el Señor. Vamos a abrir, hermano, en Efesios capítulo 2. Pasando el libro de Gálatas, está el libro de Efesios capítulo 2, versículos 4 al 9. Amén. Efesios capítulo 2, 4, 9. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Amén. Es rico en misericordia nuestro Dios, hermano. Es rico, hermano. No conocemos cuán grande es la misericordia de Dios. Nosotros no alcanzamos a dimensionar la gran misericordia de Dios. La palabra dice que es desde la eternidad hasta la eternidad. Y nosotros ni sabemos dónde empieza ni dónde termina la eternidad. O sea que, hermano, no nos alcanzamos a imaginar la misericordia de Dios. Y dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú y yo estamos sentados en lugares celestiales, hermano, en lugares privilegiados. Tal vez el mundo nos ve aquí, tal vez la gente nos ve aquí, hermano, pasando muchas veces necesidades, afugias, hermano, momentos de tristeza, de angustia, de dolor, tal vez de necesidad, de escasez, hermano, pero nosotros estamos en las manos de Dios. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales, lo dice la palabra, con Cristo Jesús,
amén, en lugares celestiales, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermano, nada tú y yo podemos hacer. Tú y yo no hicimos nada, hermano, para merecer ir al cielo. Solamente, hermano, la gracia de Dios, la misericordia de Dios nos alcanzó un día. Y desde ese día hasta este momento, Él se ha encargado de sostenernos. Hermano, no hemos sido fuertes, no. No somos poderosos, no. Hermano, no somos millonarios, no. Hermano, no tenemos muchos bienes, no. Pero tenemos a Cristo, hermano. Desde ese momento en que Él te llamó y Él me llamó, en que Él nos llamó para ser hijos de Él, hermano. Por gracia estamos ahí en Él. Él nos ha cuidado, hermano. Porque el enemigo ha querido destruirnos continuamente, hermano. ¿Cuántas veces el enemigo ha reciado contra tu vida, contra tu familia, ha reciado contra tu ministerio? Pero estás ahí, estamos ahí, hermano, por gracia de Dios. No hay méritos en nosotros, hermano, no es mérito del hombre, hermano. ¿Qué mérito? Es que yo oro mucho, no. No, porque hay veces que no queremos orar, hermano. No nos digamos mentiras. Hay veces que la carne nos dice, ay, qué pereza levantarse tan temprano. Está haciendo mucho sueño, está haciendo mucho frío. Hay veces que la carne, hermano, no nos quiere dar ni leer la palabra. Hermano, a veces le dice a uno la carne, no prediques hoy. Pon un video ahí, hace algo, o no hagas nada. Simplemente no hagas nada. Hermano, no, nosotros todos los días estamos batallando. Hermano, es una batalla tan fuerte, hermano. Es una batalla tan recia que nadie la podría entender. Porque a uno lo ven, hermano, predicando aquí en las redes o en la congregación, hermano, y lo ven a uno así agradable, sonriente, hermano, pero nadie sabe las batallas, hermano. Nadie conoce las batallas del Hijo de Dios, del siervo y de la sierva de Dios. Nadie se alcanza a imaginar cuando un pastor está enfermo y está predicando. Y puede que le estén doliendo hasta todos los huesos, hermano. Que le esté doliendo hasta el pelo, como dicen en el mundo. Hermano, y sin embargo, el Espíritu nos fortalece, hermano, para realizar esa labor. Hermano, no importa si estamos pasando por una tribulación, si hay una angustia, si hay una preocupación, si hay escasez. Nosotros, hermano, seguimos, hermano, porque es por gracia, hermano. Nosotros hoy entendemos que esa gracia, hermano, es nuestra riqueza. Nuestra riqueza no es lo que tenemos, hermano, es a quien tenemos. Lo que nosotros tenemos, hermano, todo eso se va a quedar acá. Bueno, todo lo que nosotros podemos conseguir en este mundo se va a quedar en esta tierra. Por eso no nos apegamos a nada. Nosotros no nos apegamos a nada ni a ningún tesoro de esta tierra, hermano. Apeguémonos a Cristo, apeguémonos cada día más a Él, vivamos para Él, deleitémonos en Él, deleítate, dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Y Él hará, Él siempre hará por ti y por mí, Él siempre hará por sus hijos, Él siempre hará por nosotros, hermano. Nosotros no dependemos si el hombre quiere nuestro bienestar o no. Hermano, ¿cuántos enemigos se suscitan por ser cristianos? Por nosotros hoy agradar a Dios, ¿cuántos enemigos se nos levantan continuamente? ¿Cuántos hombres y mujeres nos atacan, hermano? Nos persiguen porque padecemos persecución, hermano, por causa del Evangelio, por causa de la verdad. Y eso es maravilloso porque si estamos siendo perseguidos es porque verdaderamente sí estamos haciendo la voluntad de Dios. Déjame decirte que si la palabra lo dice, se cumple. Los que quieren vivir piadosamente, los que quieren vivir conforme a la voluntad de Dios, van a ser perseguidos. ¿Y qué? ¿Es por hombres y por mujeres? Bueno, son personas que están usadas por el enemigo. No digamos porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero el diablo utiliza a los suyos. El diablo utiliza a los que le sirven, a los que le honran a él los usa para atormentar y para perseguir a los hijos de Dios. Pero nosotros, hermanos, no tenemos que temer. Nosotros estamos confiados en el Señor. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Hermano, y es por fe. Esta salvación que tú y yo tenemos, hermano, si se pierde la fe, se pierde la salvación. Porque la palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso dice, por medio de la fe. O sea, porque al que cree, todo le es posible. El mundo no cree en Jesucristo. Y por no creer en Jesucristo, pues no van a tener salvación, tristemente. Tristemente, hermano, porque Dios no quiere la muerte del pecador, dice la palabra, sino que se arrepienta y que viva. Amén. Nosotros, hermano, un día nos arrepentimos y todos los días seguimos arrepintiéndonos. Todos los días, hermano, seguimos arrepintiéndonos, pero creyéndole al Señor.
creyendo a su palabra y confiando en Él, estamos dispuestos, hermano, a avanzar. Mira lo que dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Hermano, no hay obras. Y cuando habla de obras ahí, no está hablando simplemente de obras humanas, sino también de las obras de la ley. Porque nosotros, hermanos, no vivimos bajo las obras de la ley, no vivimos, hermano, bajo las obras de la carne, sino que vivimos, hermano, bajo la gracia de Jesucristo. Amén. Nosotros no dependemos de las obras de la ley. Hermano, si la ley nos quiere condenar, Cristo nos justificó. Amén. Ya Cristo nos justificó de la maldición de la ley. Es hora, hermano, de nosotros, hermano, aprender, hermano, a vivir la gracia, a deleitarnos en su gracia. Amén. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura de Dios, pero creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas obras que el Señor preparó para nosotros, hoy nosotros estamos caminando en ellas. Hermano, todos los días procuramos vivir haciendo la voluntad de Dios. Todos los días procuramos hacer la voluntad de Dios. Y si esta carne, hermano, nos incita, pues nos doblegamos, hermano. Humillamos esta carne. Y si nos toca llorar, lloramos. Y si nos toca, hermano, gritar, gritamos. Pero no nos vamos a dejar, hermano, arrastrar por los deseos de nuestra carne, por nuestros vanos pensamientos. Porque nuestro principal enemigo, tristemente, está aquí con nosotros. Nuestra propia carne es nuestro principal enemigo. Todos los días queremos hacer la voluntad de Dios, pero todos los días la carne se opone. La palabra dice, Pablo dijo, el espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. El espíritu y la carne, entonces, tú y yo, ¿en cuál estamos? ¿En qué estamos andando? ¿Andamos en la carne o andamos en el espíritu? Pues si andamos en el espíritu, la palabra dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los hijos de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso nosotros, hermanos, procuramos andar en el Espíritu. Y si se nos sale algo de la carne, le pedimos perdón a Dios. Y si ofendemos a alguien, le pedimos perdón a ese alguien y le pedimos perdón a Dios. Y si tenemos malos pensamientos, le pedimos perdón a Dios. Hermano, todos los días, hermano, hay que pedirle perdón a Dios. No podemos dejar de hacerlo. No podemos dejar de hacerlo porque el Señor sabe. El Señor sabe que nosotros somos vasos de barro, hermano, que somos pecadores, que le fallamos a diario, pero Él está ahí dispuesto para levantarte. Siempre dice la palabra, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y cuando el hombre cayere no quedará postrado porque el Señor sostiene su mano. El Señor nos sostiene de su mano. Y cada vez que tú y yo nos caemos, Él como un Padre amoroso vuelve y nos levanta. Él vuelve y nos levanta, hermano. Él no nos va a dejar. Él no nos va a desamparar, hermano. Vamos terminando. Vamos a Romanos capítulo 6 para ir terminando ya, hermano y hermana. Romanos 6, 22. Libro de Romanos capítulo 6, 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué maravillosa palabra, hermano. Mas ahora, hoy, hermano, porque hoy es el día de salvación. Hermano, el cristiano no espera la salvación para mañana. El cristiano espera la salvación para hoy. Amén. Si a mí me dijeran cuándo viene Cristo por la iglesia, yo diría que hoy. Pastor, usted está diciendo cosas que no dice la palabra. Yo digo que hoy, porque hermano, hoy es el día de salvación, porque Cristo puede venir hoy. Sí, hoy es el día. Hermano, tú no puedes esperar a Cristo para mañana, porque esa carne toma ventaja. Todos los días debemos vivir como si Cristo viniera hoy. Como si Cristo viniera hoy. Amén. Alguna vez dije yo, Cristo viene hoy, y un hermano el otro día me dijo, pastor, usted mintió. Dijo que Cristo venía ayer y no vino. Y yo dije, yo no dije que ayer. Yo dije, me escuché bien la prédica. ¿Qué dije? Dice que hoy. Eso, yo dije que hoy, no dije que ayer. Es que Cristo viene hoy. Hoy. Todos los días, hermano, es como si Cristo viniera. Y cuando andamos prevenidos, hermano, andamos, hermano, en confianza, hermano, sabemos de que no nos va a coger de sorpresa. Hermano, nosotros estamos apercibidos y estamos dispuestos. Sigamos terminando, hermano, el versículo. Romanos 6, 22, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La paga del pecado es muerte. Pero nosotros, hermano, hoy hemos sido librados, hermano, hemos sido libertados de la esclavitud. Ya no vivimos, hermano, para darle gusto a nuestra carne. Ahora vivimos para agradar a Dios. Porque la dádiva de Dios, el regalo de Dios, dádiva es regalo.
El don de Dios y la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una nueva vida para ti y para mí, para la iglesia de Jesucristo. Por eso en esta mañana yo invito a la iglesia de Jesucristo. No a la iglesia donde yo predico, no a la iglesia donde tú predicas, donde tú sirves, donde tú te congregas, no, a la iglesia mundial, a la única iglesia, amén, porque hay una sola iglesia que está en todo el mundo. Yo invito a la iglesia de Jesucristo de que vivamos en la libertad y permanezcamos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Que no te dejes poner cadenas del diablo, no te dejes atar por el enemigo, no te dejes llevar por tu carne, por el desánimo, por el desgano, hermano, por las situaciones que estamos viviendo, no. Cada día debemos esforzarnos más, cada día debemos permanecer más en el Señor, hermano, dejar y desechar las cosas del mundo. Hermano, si hay algo que te está atando, si hay algo que te quiere atrapar, no te dejes atrapar. A veces las riquezas de este mundo nos tratan de atrapar porque a quien no le gusta la comodidad, a quien no le gusta el lujo, a quien no le gustan las cosas bonitas. A todos, hermano, nos gusta. Pero déjame decirte, hermano, de que el tesoro más grande y la riqueza más grande, tú y yo ya la tenemos, hermano, que es saber de que somos hijos de Dios. De que Cristo Jesús mora en tu vida y mora en mi vida. Y que si hoy partiéramos, iríamos a la presencia de Dios. Iríamos, hermano, a descansar, a deleitarnos con Él eternamente y para siempre. Que el Señor siempre sea tu porción. Tu porción quiere decir que el Señor sea todo para ti. Todo para ti. Que tú puedas decir, Él lo es todo para mí. Él lo es todo para mí. Qué bueno, hermano, que nosotros podamos agradar al Señor. Yo te invito en esta hora para que oremos y le demos gracias al Señor. Todos los días debemos darle gracias al Señor, porque Él tuvo misericordia de nosotros. Él tuvo misericordia de ti y de mí, y nos trajo a vivir una vida de libertad. Hermano, lo que antes vivíamos era esclavitud. Vivíamos esclavos del pecado, del licor, de las drogas, del sexo, de la fornicación, hermano, de la mentira, del robo. Pero, hermano, ahora somos libres, hermano. Y en esta libertad podemos adorar a nuestro Dios. Todos los días, en cualquier lugar donde tú y yo nos encontramos, podemos levantar nuestras manos y darle gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque, Señor, un día tuviste misericordia de mí, Señor. Porque me rescataste del mundo, Señor. Cuando era esclavo, Padre. Esclavo de las drogas, esclavo del pecado, esclavo del diablo, Señor. Que no nos quería dejar, Señor, agradarte a ti. Que no nos quería dejar venir a la libertad que tú tenías preparada para nosotros. Pero tú, Señor, tú decidiste, Señor, llamarnos a tu presencia. Gracias, Padre. Gracias que hoy somos tus hijos. Que hoy, gracias, Señor, por gracia somos salvos, Dios mío. Hoy, Señor, queremos darte a ti la gloria y la honra, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Tú has sido fiel con nosotros. Tú has sido bueno con nosotros. Padre, hemos tenido de todo, Señor, lo que tú has querido darnos. Hemos visto tu favor, hemos visto tu bendición, hemos visto tu gracia y tu poder. Padre, solamente tú eres digno de ser adorado. Solamente tú eres digno de toda la gloria y de toda la honra. Padre, ayúdanos a avanzar, ayúdanos a permanecer y ayúdanos a perseverar, Señor, hasta el final. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Padre, yo bendigo mis hermanos y mis hermanas en todo el mundo. Yo bendigo la iglesia de Jesucristo y te pido que cada día los guardes, Señor, y los libres del maligno. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano y mi hermana, que Dios te bendiga rica y abundantemente, y si Dios lo permite y es su voluntad, seguiremos predicando su palabra hasta el día en que Él venga. Amén. Que Dios te bendiga.